estos días va a ser la vida en el Espíritu, ¿verdad? Y dijimos que esta vida en el Espíritu abarca todos los momentos, tiene que abarcar todos los momentos de nuestra vida, todas las circunstancias, todas nuestras actividades y todos nuestros pensamientos. Decíamos que vida en el Espíritu es lo mismo que vida en abundancia, aquella que prometió el Señor. Y como acaba de recordar nuestro hermano, es lo mismo también que vida para glorificar o vida que glorifica a Dios. Eso en toda nuestra manera de vivir, en todo lo que hagamos, en todo lo que planeemos, en todo lo que pensemos. No sé si os acordáis de un pasaje de Pedro en su primera carta, donde se nos dice, como aquel que os llamó es santo, y si recordáis lo que dice a continuación, sed vosotros también santos, ¿y qué dice a continuación? En toda vuestra manera de vivir. Así que esa es la vida en el Espíritu, fundamentalmente una vida que glorifica a Dios, una vida para glorificar a Dios. Y puesto que por ahí tiene que empezar la vida en el Espíritu, no podemos intentar empezarlo de otro modo. De eso vamos a hablar en esta mañana brevemente porque, en fin, tendremos que resumir. Así que, vida en el Espíritu que glorifica a Dios. Para hablar de ello me vais a acompañar a una lectura en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, donde el apóstol habla o cita por lo menos un poco acerca de este asunto. Romanos, capítulo 1. Leemos a partir del versículo 18. Dice ahí la palabra de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay ira de Dios contra toda aquella persona que actúa con impiedad y con injusticia, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. No hay ignorancia, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Y ahora versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Nos quedamos con lo que dice en el versículo 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Pero antes de empezar con la meditación, vamos a hacer una oración y vamos a pedir que Dios bendiga ese tiempo en todo. Vamos a ver. Una vez más, Padre nuestro, te agradecemos desde nuestros corazones que nos hayas traído aquí y te damos gracias por tu presencia entre nosotros. Y una vez más, te damos gracias también porque podemos acercarnos a tu palabra, esperando que tú nos hables con ella. Como hemos dicho, como ha dicho nuestro hermano, somos personas de distintas edades, distintos trasfondos, cada uno con unas circunstancias diferentes, y solamente tú puedes hablarnos a todos nosotros. Y te pedimos, Padre, en esta mañana que vamos a hablar de tu gloria, que tú lo hagas, si es tu voluntad, también para gloria de tu nombre. Te lo pedimos y te agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues fijémonos lo que nos dice ahí la palabra y lo que acabamos de leer. Hay personas, dice, que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y a esas personas, hemos leído en el versículo siguiente, que se les cataloga de necios. Creyendo que sabían mucho, profesando ser sabios, se hicieron necios. Así que aquellos que no glorifican a Dios ni le dan gracias, la palabra le llama necios. No es por desconocimiento, como hemos leído, ¿no? Habiendo conocido a Dios. Esa es la premisa primera. Habiendo conocido, no le glorificaron ni le dieron gracias. Así que el hombre se hace sabio, se cree hacerse sabio y actúa entonces como necio. Y cuando uno actúa como necio, cae normalmente en un círculo vicioso, pernicioso, en donde uno mismo va siendo perjudicado. Así que glorificar a Dios y darle gracias. Porque no solamente es nuestro deber, sino que también traemos numerosos beneficios para nosotros mismos. Nos evitamos de problemas, nos evitamos de andar en necedad y empezamos a andar como sabios. Así que la pregunta que todos debemos hacernos, prácticamente la que ha dicho hace un momento Josué, es ¿para qué vivimos? ¿Cuál es el objetivo por el que vivimos?
por el que planeamos algo, por el que hacemos algo. O si queréis, ¿cuál es el objetivo por el que estamos aquí en estos días? ¿Por qué has venido a este campamento? ¿Por qué hemos venido? Porque estamos destinados a glorificar a Dios siempre. Si es nuestra propia gloria, nuestra propia alabanza lo que buscamos, andaremos como necios. Y si es la gloria de Dios, andaremos como sabios. Así que de eso vamos a hablar brevemente. ¿Sabéis lo que son las confesiones antiguas de fe? ¿Habéis oído alguna vez hablar de eso? La confesión de fe de Westminster, la confesión bautista de fe. Unos hermanos nuestros hace bastantes años se dedicaron a poner por escrito las bases mínimas, podemos decir, de la fe cristiana. Como siempre ha habido problemas en el cristianismo, siempre han surgido ideas nuevas, herejías. Unos hermanos nuestros piadosos, en distintos momentos de la historia, se dedicaron a escribir lo que se llaman confesiones de fe, las grandes confesiones de fe. Y una de ellas es la confesión de fe de Westminster. Pero como eso es, digamos, un volumen grande, pues además de la confesión hay catecismos. Es decir, esa confesión resumida en pequeñas cositas de forma que cualquier persona con un mínimo de interés lo pueda leer fácilmente y rápidamente. Pues bien, en el catecismo menor de Westminster, el catecismo menor que corresponde a esa confesión que acabo de decir, pues hay una primera pregunta que comienza de la forma siguiente. Ese catecismo está escrito en forma de preguntas y respuestas. La primera pregunta es: ¿cuál es el fin principal del hombre? La respuesta que dice es: el fin principal del hombre es glorificar a Dios, pero no solamente eso, y gozar de Él para siempre. Ese es el fin principal del hombre. Y eso no lo dijeron nuestros hermanos porque le vino una idea a la cabeza, sino porque eso es lo que aparece en la Escritura. Pero quiero dar un paso más, y es que lo extraordinario que vemos en la Biblia es que el fin principal de Dios, ¿sabéis cuál es? El fin principal del hombre lo sabemos, acabamos de decirlo. ¿Y el fin principal de Dios? Pues es glorificarse a sí mismo. Ese es el fin principal del hombre y ese es el fin principal de Dios mismo. Así que no solamente nos hizo para que lo glorificáramos, sino que Dios también lo ha hecho para su propia gloria. Todo lo que hace Dios es para su propia gloria. Y ahora hablaremos de eso que puede parecer chocante, ¿verdad? El fin principal de Dios es glorificarse a sí mismo. Y si esa es la voluntad de Dios, haremos bien nosotros en intentar hacer esa voluntad de Dios, en glorificar a Dios porque es lo que Dios quiere. Podríamos buscar muchos pasajes, pero vamos a leer uno en el libro del profeta Isaías, capítulo 48. Isaías 48. Digo que hay muchos pasajes, pero podemos leer este. Isaías 48, versículo 9. Dice el Señor: por amor de mi nombre diferiré mi ira. Es decir, cuando Dios no derrama esa ira que hemos leído en la carta a los romanos, la ira de Dios se revela desde el cielo. Cuando Dios no derrama más de su ira, ¿por qué lo hace? Y hemos leído: por amor de mi nombre. Es lo mismo que decir por mi propia gloria. Es equivalente. Y seguimos leyendo: y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Y sigue diciendo: por mí, no por ti. Por amor de mí mismo, dice el Señor, lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Así que el objetivo último de Dios, cuando nos crea, cuando nos salva o cuando hace cualquier cosa, es glorificarse a sí mismo, glorificar su nombre, por amor de mi nombre, por amor de mí mismo. Eso es lo que dice el Señor. ¿Y sabemos lo que es glorificar o glorificarse? Es sinónimo de exaltar, ¿verdad? De alabar, de engrandecer. Y hemos leído en Romanos que el hombre, habiendo conocido a Dios, no exalta a Dios, no glorifica a Dios, no alaba a Dios, sino que se alaba a sí mismo. Por tanto, todas las buenas obras que podemos hacer, entre comillas, que no glorifican a Dios, delante de Dios no son buenas obras. Y el hombre que cree que es sabio,
se hace necio intentando más o menos hacer el bien cuando lo que tiene que hacer es glorificar a Dios y darle gracias. Así que toda obra que no esté hecha con ese fin, glorificar a Dios, no es buena obra delante de Dios. Así que podemos pensar cada uno de nosotros qué es lo que hacemos cada día. Dice un salmo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Estamos aquí, ¿verdad? En plena naturaleza, los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero el hombre, que es, digamos, la supremacía o la cima de la creación, pues es precisamente aquel que no quiere glorificar a Dios, porque está destituido de la gloria de Dios. ¿Queda esto claro, hermanos? Acompañadme a un salmo, Salmo 148. Vamos a ver lo que nos dice ahí el salmista. El Salmo 148 es una exhortación para que la creación entera alabe a Dios. Salmo 148, no lo vamos a leer entero, pero miremos algunos versículos. Comienza diciendo: alabad a Dios desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle sus ángeles, sigue: alabadle sol y luna, alaben el nombre de Dios, alabad los monstruos marinos, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, alaben los montes, alaben los árboles, alaben las bestias, los reptiles, los que vuelan, los reyes de la tierra. Versículo 11, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Dios. Acompañando otro salmo, Salmo 104. Salmo 104. Ahí hace una exhortación. Lo que se nos muestra es todas las cosas que alaban a Dios. Comienza diciendo: bendice alma mía al Señor. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Y luego comienza a decir, repito, las cosas que manifiestan la gloria de Dios. Por ejemplo, en el versículo 27 habla: todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Es de Dios de quien depende la vida. Abres tu mano, se sacian, les quitas el hálito, dejan de sed, y así. Así que Dios quiere su gloria, Dios hace todo para su gloria, y el hombre separado de Dios, la mujer separada de Dios, la persona separada de Dios, ¿qué es lo que hace? Pues busca la gloria de sí mismo, busca sus propios intereses y hace las cosas por amor de sí mismo. Yo mismo, antes de ser cristiano, era más o menos buena persona, podemos decir, no me dedicaba a robar ni a hacer cosas, era buena persona. Y de joven era buen estudiante y me esforzaba por sacar buenas notas, y eso es bueno, ¿verdad? ¿Pero por qué hacía aquello? Y la respuesta es: por la gloria de mí mismo, porque para mí era bueno que alguien me dijera qué inteligente eres, has sacado un sobresaliente en vez de un suspenso, en vez de un 5, por mi propio interés, porque tenía que seguir adelante con mis estudios, por amor de mí mismo. Así funciona el hombre natural. Lo vemos en la Escritura. El rey Nabucodonosor en Babilonia, cuando la construyó entera, dijo: qué grande soy. Aquí está lo que hice con mi fuerza, con mi sabiduría y con mi poder. Y el rico necio que aparece en los evangelios, que dijo el Señor, pues exactamente igual, ¿verdad? Ya he hecho todo, ya tengo los graneros llenos, ya lo he conseguido todo y ahora a descansar. Bueno, pues por aquí comienza la vida en el Espíritu. Y si esto no lo tenemos presente, difícilmente avanzaremos en la vida en el Espíritu. Hemos de buscar la gloria de Dios en todas las facetas de nuestra vida, en todas las circunstancias, en todas las épocas, en todas las edades, en todas las condiciones, en cada proyecto de vida que hagamos, en cada plan que tengamos, en cada trabajo, con cada persona. La gloria de Dios tiene una excelencia infinita sobre todas las cosas y esa debemos buscar. Y puesto que digo dos cosas, Dios y su gloria, y nosotros y la gloria de Dios, voy a detenerme un poquito en cada una de ellas. Así que hablamos de Dios y su gloria en primer lugar, la propia búsqueda de Dios, de su propia gloria. Hay muchísimos pasajes en la Escritura que hablan de este asunto, que Dios busca su gloria. Vamos a ver algunos, otros lo tenéis en el librito que se ha repartido y aún hay más
si queréis tener pues el estudio completo, que os lo podemos pasar. Acompañadme al libro del profeta Isaías de nuevo. Isaías 43. En el versículo 6 y 7, leemos que Dios nos ha creado para su gloria. A todos los presentes, seamos creyentes o no seamos creyentes, Dios nos ha creado para su gloria. Isaías 43:6, diré al norte, da acá, y al sur no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios nos crea para su gloria. Dios llama a Israel, a su pueblo Israel, lo llamó, aparece en la Biblia, también para su gloria, por eso lo llamó. Un poco más adelante, otro profeta, Jeremías, leemos esto, Jeremías capítulo 13. Así que Dios crea para su gloria. Dios llama a su pueblo, llamó a su pueblo, y leemos en el versículo 11, Jeremías 13:11, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice el Señor, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. Pero no escucharon. Así que Dios crea para su gloria, Dios elige un pueblo para su gloria. Dios después rescata a ese pueblo de Egipto y dice en otro pasaje también para su gloria. Dios levanta al faraón en Egipto para mostrar la propia gloria de Dios. Dios sepultó a los egipcios en el Mar Rojo para su gloria, dice la Escritura. Dios sacó a Israel al desierto, en vez de llevarlo directamente a Canaán, para su gloria. Y Dios salvó, en una ocasión sí, en otra no, a la propia ciudad de Jerusalén de la destrucción, para su gloria. Después de la cautividad, Dios restauró a Israel para su gloria, para la gloria de su nombre. Y hoy, eso aparece en el Antiguo Testamento en multitud de pasajes. Hoy Dios sigue eligiendo y llamando a un pueblo para su gloria. Acompañadme a la carta a los Efesios. Leeremos algunos pasajes. Efesios, capítulo 1. Leemos a partir del versículo 4. Bueno, leemos el 3 y vemos la alabanza completa. Comienza diciendo ahí el apóstol: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí está hablando de lo que Dios hizo. En amor, nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su alabanza, de su voluntad, y ahora versículo 6, ¿para qué ha hecho Dios todo eso? ¿Para qué lo hace? Y leemos, para alabanza de la gloria de su gracia. Dios tiene hoy un pueblo para alabanza de la gloria de su gracia. Un poco más adelante, en el versículo 12, vuelve a repetirse la idea, a fin de que seamos, y de nuevo, para alabanza de su gloria. Y en el versículo 14, cuando habla de la obra del Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Así que Dios elige un pueblo para su gloria. Dios, cuando perdona nuestros pecados, es para su gloria. Su plan, ¿sabéis cuál es el plan de Dios? Libro del profeta Habacuc. La tierra será llena ¿de qué? Del conocimiento de la gloria de Dios. Cantamos eso, ¿verdad? Como las aguas cubren la mar. ¿Sabéis lo que significa eso? Las aguas cubren la mar. Quizás a lo mejor ahí nos hemos perdido alguna vez. Se habla de lo que es el mar, es decir, la tierra que está debajo, las aguas cubren la mar. Eso significa. Igual que las aguas están cubriendo una gran extensión de tierra, toda aquella que hoy llamamos mares, pues de ese modo será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. La ira del hombre, dice un salmo, te alabará. Así que Dios lo ha dispuesto todo para que todo sea para su gloria. Y llegará un momento en la Nueva Jerusalén, sabemos eso, libro de Apocalipsis, donde no habrá ni sol ni luna. ¿Por qué?
Lo leemos, Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21-23. Está hablando de la Nueva Jerusalén y dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero será su lumbrera. ¿Es claro esto entonces? Es obvio, creo, por la Escritura, que Dios desea y busca su propia gloria. Primer punto, ¿claro? La objeción que aparece aquí. Entonces, ¿Dios cómo es? ¿Es un ser altivo, es orgulloso, es egoísta? ¿No se nos viene eso a la mente? Si el apóstol Pablo dice en primera carta a los Corintios que el amor no busca lo suyo, ¿cómo Dios, buscando su propia gloria, está actuando bien? ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo debemos entenderlo? ¿Qué significa eso de que el amor no busca lo suyo? ¿O cada vez que buscamos lo nuestro nos estamos equivocando? ¿Qué pensáis? Podemos buscar lo nuestro y no estar pecando. Si yo busco tener más santidad, ¿eso es malo? Y estoy buscando lo mío, ¿no? Si yo busco crecer en la gracia, si yo busco tener más fe, entonces, ¿qué dice el apóstol? ¿Qué quiere decir cuando indica el amor no busca lo suyo? Evidentemente está hablando de las cosas que se corresponden con nuestro egoísmo, ¿verdad? Pero no entra ahí, digamos, Dios no entra en esa categoría. No todas las formas de buscar lo de cada uno mismo, lo de uno propio, son malas. Son malas. Por ejemplo, dice el Señor: más bienaventurado es dar que recibir, ¿verdad? Nuestra vieja naturaleza, el hombre natural, rechaza el dar y rechaza el sacrificio. Pero es más bienaventurado dar que recibir. Así que podemos estar buscando lo nuestro, dando, amando. ¿Comprendemos? Amando, puedo estar buscando lo mío. Y porque nos entendamos, eso es lo que hace Dios. Busca su propia gloria, busca lo suyo propio, pero lo busca amando. Así que si debemos de seguir su ejemplo, pues entonces, hermanos, amemos mucho. Porque amando mucho, nosotros seremos los primeros beneficiados, ganaremos mucho y estaremos glorificando a Dios. Y además no podemos pensar en Dios como pensamos de nosotros mismos. Nosotros no podemos buscar nuestra gloria sin caer en pecado. No podemos exaltarnos a nosotros mismos sin pecar. Siempre hay que buscar lo que es máximo, lo que tiene la mayor gloria. Y por eso Dios mismo, aunque habrá que decirlo con reverencia, Dios mismo busca su propia gloria, porque no hay nada por encima de eso. Así que cada vez que nosotros o Dios mismo está buscando su propia gloria, eso es el bien. Buscar la gloria de Dios. Y cuando buscamos la gloria de Dios, debemos sentirnos satisfechos. Debemos sentirnos satisfechos. Porque la gloria de Dios no va reñida con nuestro bien y con nuestro gozo. Hemos leído que dice Pablo en Romanos: profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Quiénes son los que se hicieron necios? ¿Y por qué creían que eran sabios? Pues aquellos que, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, ¿verdad? Así que esa es nuestra condición natural. Luego, ¿cómo adquirimos la sabiduría? ¿Cómo nos vamos acercando a esa sabiduría? Pues revirtiendo el orden de esas cosas, ¿verdad? En vez de no glorificar a Dios ni darle gracias, buscar glorificar a Dios. Es fácil de entender con un ejemplo. Imaginad que vamos a visitar a una persona enferma. Tenéis un amigo, un compañero, alguien que conocéis que está enfermo. Y vamos a visitarlo, estamos allí un tiempo con él. Y cuando nos vamos, la persona nos dice: pues gracias por visitarme o por estar conmigo un tiempo. Y nosotros le decimos, más o menos: pues no me tienes que dar la gracia, era mi obligación. ¿Cómo pensáis que se sentirá esa persona si respondemos así? Pues quizás no demasiado bien, porque así honramos nuestra obligación y estamos glorificándonos a nosotros mismos. Estamos diciendo: tenía que hacer esto y lo he hecho, y yo soy el que lo he hecho.
Pero en cambio, si visitamos a la persona y cuando la persona nos da las gracias, nosotros decimos, no me des las gracias porque yo soy el que he tenido gozo al visitarte, yo soy el que he sacado provecho al estar contigo. Entonces, las cosas son distintas, ¿verdad? Pueden ser distintas. Pues lo mismo con Dios, con respecto a los mandamientos de Dios y con respecto a la gloria de Dios. Decimos, Dios se quiere glorificar a sí mismo. Y podemos tener alguna rara idea en la mente de por qué lo quiere hacer Dios. Y decimos nosotros, vamos a cumplir los mandamientos de Dios. Y los cumplimos y decimos, ya hemos cumplido. Lo tenía que hacer y lo he hecho. ¿Eso glorifica a Dios? Eso me honra a mí y honra el mandamiento. Tengo que hacer el mandamiento, lo hago y como lo he hecho ya está todo bien. Pero no es eso lo que Dios espera de nosotros. Dios espera de nosotros que hagamos las cosas porque con ellas encontremos gozo y con ello estaremos glorificando a Dios. ¿Lo entendemos? Si alguien es feliz porque está conmigo, entonces yo soy el valorado y el glorificado, ¿verdad? Si yo estoy aquí en el campamento por obligación con vosotros, ¿qué pensaréis de mí? En cambio, si yo digo, estoy contento de estar aquí con vosotros, me gozo de estar con vosotros, quiero estar con vosotros, doy gracias a Dios que me ha traído aquí con vosotros. Vosotros sois los valorados, ¿verdad? Así que es importante que descubramos esto en nuestras vidas, porque eso cambia nuestras vidas completamente. Eso es la vida en el Espíritu. Yo digo a veces, los mandamientos de Dios, cuando uno comienza siendo cristiano hay que hacerlos porque son mandamientos de Dios, por obligación. Pero incluso por obligación hay que hacerlos porque son mandamientos, están dados para que los hagamos. Pero si seguimos haciéndolo toda la vida por obligación, poco hemos avanzado y poco glorificamos a Dios, poco estamos viviendo en el Espíritu. No hemos de hacerlo por obligación, hemos de hacerlo porque así nos gozamos y somos conscientes de que salimos bendecidos y así glorificamos a Dios. Los mandamientos tienen que pasar de ser mandamientos, ¿entendedme? No es que dejen de serlo, pero tienen que pasar de ser mandamientos para ser cosas que yo deseo hacer y que yo me esfuerzo en hacer. Los jóvenes quizás me entendáis si os hablo de deportes. ¿Algunos practicáis algún deporte de competición? Bueno, yo en mi época de joven fui deportista también y practicaba un deporte de competición. Había momentos en los que no tenía ganas de entrenar, pero lo hacía. A veces con lluvia, a veces con frío y a veces llegaba a casa extenuado. Pero cuando uno está metido en la competición, tenía gran gozo por haber hecho aquello que tenía que hacer. Así que no era para mí una obligación, ni mucho menos. Era lo que yo quería hacer. Y aunque estuviera lloviendo, me montaba en bicicleta y salía a entrenar lloviendo. Quizás al principio era una obligación, pero cuando llega el momento que no es una obligación, sino que tú encuentras verdadero gozo en lo que estás haciendo, eso es lo que debemos hacer. Así es como debemos actuar con el Señor. Eso es buscar la gloria de Dios. Y eso es lo que nos libera. Eso es lo que nos libera de multitud de cosas. Así buscamos la gloria de Dios en nosotros y la gloria de Dios por medio de nosotros. De esa manera. Hay un salmo, el Salmo 16, que dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Tendremos que preguntarnos cada uno de nosotros si esto es cierto en nuestras vidas. En tu presencia hay plenitud de gozo, no fastidio, como decía el pueblo en la época de Malaquías, ¿verdad? Cuando se enfrentaban a un mandamiento de Dios y decían, ¿qué fastidio es este? ¿En qué te hemos deshonrado? ¿No hacemos todo lo que tú quieres que hagamos? Así que hemos de examinarnos a nosotros mismos, porque cada vez que no funcionamos así, estamos funcionando, según dice Pablo en Romanos, ¿como qué? Como necios. Estamos funcionando como necios y los primeros perjudicados somos nosotros, porque impedimos
nuestro propio gozo, nuestro propio bienestar, aquellas cosas que deseamos, el fruto del Espíritu del que hablamos ayer. Así que cada vez que te exaltes a ti mismo, estás impidiendo tener verdadero gozo. Eres tú el perjudicado. Así que ese tiene que ser nuestro modo de pensar. El celo por la gloria de Dios es nuestro mayor bien. Dios quiere su gloria y nuestro celo, si es su gloria, eso es para nuestro mayor bien. Eso nos impulsará y nos ayudará y nos llevará en volandas en toda nuestra vida cristiana. ¿Por qué evangelizamos? No es para que se conviertan las personas, es para la gloria de Dios. Si lo hacemos con ese objetivo, nuestra forma de evangelizar será distinta. ¿Por qué nos negamos a nosotros mismos? ¿Tienes un padre que es complicado? ¿O un hermano que es un fastidio? ¿O una hermana? ¿O un hijo? ¿O algo por el estilo? ¿Por qué nos negamos a nosotros mismos? Si no lo vemos correctamente, estaremos siempre con la cara larga, porque me entendáis. Pero si nuestro objetivo es me niego a mí mismo para la gloria de Dios, entonces ya no nos costará tanto negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué soportamos las tribulaciones? Porque no nos queda más remedio. No es eso lo que nos dice la palabra, ¿no? Nos dice el apóstol Pablo, he aprendido a aguantar todo lo que me venga, sino he aprendido a contentarme, dice, cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme. Así que eso es lo que debemos hacer, buscar la gloria de Dios, y no porque Dios lo necesite, lo necesitamos nosotros. El servicio cristiano, la vida cristiana, no puede verse como una carga, ni podemos mirarla como una forma de obtener bendiciones. Tenemos que mirarla como una forma de glorificar a Dios. Y cuando la miramos así, el Señor nos va liberando de multitud de cargas y de multitud de yugos que tenemos. No somos ídolos, no tenemos ídolos, perdón, no somos idólatras de ídolos de piedra o madera, ¿verdad? Pero todos tenemos muchos ídolos. En ese mismo contexto de la carta a los romanos, el apóstol Pablo continúa diciendo, cuando no glorificaron a Dios ni le dieron gracias, cambiaron la gloria del Dios incorruptible a imagen de hombre corruptible. No tenemos ídolos de ese tipo, pero tenemos todos muchos ídolos. Y los ídolos los tenemos que soportar nosotros. ¿Lo sabemos? Todos los dioses y todos los ídolos que podemos tener, los llevamos con grandes esfuerzos, con grandes fatigas y soportándolos nosotros. Mientras que Dios, el verdadero Dios, es el que nos soporta a nosotros, el que nos carga a nosotros. Dios no necesita de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de Él si vivimos y debemos vivir para su gloria. Nos acordamos lo que dijo el Señor Jesucristo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. No necesita de nosotros. La tragedia, repito, es que tantos cristianos sigan aferrados a sus ídolos, entendiendo que el servicio a Dios, la búsqueda de la gloria de Dios es una carga. Así que tendremos que aprender a deleitarnos en el servicio a Dios. Al principio quizás cueste, como he dicho antes con el entrenamiento, al principio por obligación, pero porque Dios lo manda lo tengo que hacer y me tengo que esforzar en hacerlo. Pero a medida que lo hago encontraré gozo en lo que Dios manda. Y entonces en vez de una carga será una liberación lo que estemos haciendo. Así que, por el contrario, cada vez que busquemos nuestro propio gozo, nuestra propia gloria, estaremos actuando como necios. Y creo que todos tenemos necesidad de arrepentirnos por lo menos de algunas cosas, por cuantas veces hemos funcionado así y por cuantas veces seguimos funcionando así todavía en nuestras vidas. ¿Vale hasta aquí? Si queréis luego podemos comentar cosas en el tiempo libre. Evidentemente el Señor Jesucristo es nuestro modelo, el que nos sirve de ejemplo para todo esto. No podemos buscar tampoco demasiados pasajes, pero por ejemplo, veamos en el Evangelio de Juan algunas cosas que se dicen acerca del Señor, de lo que hizo, de lo que enseñó en relación con este tema de glorificar a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 44.
dice el Señor: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? ¿Cómo podéis creer si no buscáis la gloria del Dios único? Así que el Señor está diciendo que no hay verdadera fe si no se busca la gloria de Dios. Eso está diciendo, ¿verdad? Eso dice el Señor. En el Evangelio de Mateo no lo vamos a buscar cuando nos dice que hagamos buenas obras. ¿Nos acordamos? ¿Para qué son nuestras buenas obras? Así alumbren vuestras buenas obras. ¿Para qué? Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un poco más adelante, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, leemos que cuando Él responde a nuestras oraciones es con el mismo objetivo. Juan 14, versículo 13. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La respuesta a nuestras oraciones es para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El Señor soportó las horas de sufrimiento para la gloria de Dios. Dijo en más de una ocasión, y lo conocéis, que no buscaba la gloria de Dios. Y si alguna vez pidió ser glorificado, es también para la gloria de Dios. En el capítulo 17, por ejemplo, leemos en el primer versículo: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. ¿Para qué? Para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ese debe ser nuestro pensamiento en todo lo que hagamos y en todo lo que planeemos, como decía antes. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique también a ti. Y así podíamos seguir buscando otros muchísimos pasajes. No solamente el Señor, sino también los escritores del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, los otros apóstoles, una y otra vez hablan de la gloria de Dios, y una y otra vez terminan muchas veces o introducen alguna frase en medio de su discurso en donde dicen una y otra vez: a Dios sea gloria por los siglos de los siglos, amén. Eso sonará, ¿verdad? Eso aparece muchísimas veces en la Escritura. Así que eso tiene que ser lo que marque nuestra vida. En el libro de los Salmos lo vemos también. Los salmistas se esfuerzan por la gloria de Dios, y el rey David, en el primer libro de Crónicas, dice: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre. Tuya es el reino, tú eres excelso, las riquezas y la gloria proceden de ti, etcétera, etcétera. Y hemos de terminar, pero lo hacemos hablando de nosotros y la gloria de Dios. Nosotros y la gloria de Dios. Si estuviéramos más pendientes de la gloria de Dios, sobrellevaríamos o pasaríamos por encima de muchas pruebas y tribulaciones y problemas en nuestras vidas. Si todo lo enfocáramos de esa forma. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Romanos: nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo puede uno gloriarse en las tribulaciones? Santiago nos dice en su carta: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo puede ser eso? Y la respuesta es: puede ser, es posible, si buscamos la gloria de Dios. Estemos donde estemos, en la situación donde estemos, busquemos la gloria de Dios. Los no cristianos no entienden de esto, ni se regocijan en la gloria de Dios, ni buscan la gloria de Dios, ni quieren, ni pueden. Pero nosotros tenemos que hacer lo que Él nos dice. Por ejemplo, en el libro de Nehemías tenemos un mandamiento que nos dice: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Así que esta es la vida en el Espíritu. Por aquí hemos de empezar y por aquí hemos de terminar. Nuestra vida, la nuestra de cada uno de nosotros, no empieza con nosotros mismos, ni terminamos con nosotros mismos. La vida nuestra tiene que empezar y terminar buscando la gloria de Dios. ¿Cómo podemos buscar esa gloria de Dios? ¿Cómo glorificamos a Dios? También sería largo de hablar, pero os lo enumero brevemente. Glorificamos a Dios, evidentemente, cuando no anteponemos nada a la gloria de Dios. Muchos problemas, no solamente en la familia, sino en muchas facetas de la vida, surgen porque anteponemos cosas o personas a la gloria de Dios. Cuando ponemos padre, madre, hijos, reputación, posesiones, trabajo, no glorificamos a Dios. Así que glorificamos a Dios cuando nada ponemos por encima de esa gloria. Cuando estamos satisfechos con la voluntad de Dios y no con la nuestra propia, con que se cumpla la voluntad de Dios.
Cuando tenemos contentamiento con que Dios sea glorificado y exaltado, aunque no lo haga yo, aunque lo haga otra persona que tenga más dones que yo. Cuando estoy satisfecho con eso, yo también estoy glorificando a Dios. Glorificamos a Dios en relación con nuestra actitud hacia el pecado. ¿Cuántas veces excusamos nuestro pecado? Siempre tenemos excusa para nuestro pecado. Cuando verdaderamente llamamos al pecado lo que Dios llama pecado y lo reconocemos y nos arrepentimos delante de Dios y reconocemos que merecemos condena o castigo por ese pecado, estamos glorificando a Dios. Cuando decimos contra ti solo he pecado, como decía el salmista, contra ti. Mi situación puede ser complicadísima, puede ser muy difícil y la otra persona me exaspera tanto que termino haciendo lo que no debo, diciendo o actuando. Pero eso es pecado delante de Dios y yo tengo que reconocer mi pecado y no excusarlo. También glorificamos a Dios cuando nosotros refrenamos el pecado en otros. Nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta exhortar, amonestar a los hermanos y decir esto no está bien. Glorificamos así también a Dios. Glorificamos a Dios con nuestra actitud hacia su palabra. El cristiano que no conoce la palabra de Dios después de mucho tiempo, yo la primera vez que me enteré de eso me maravillaba. Cristianos de años en las iglesias que dicen todavía no me he leído nunca la Biblia y quizás no tenga idea de leérmela. Con la actitud que tenemos ante la palabra de Dios, lo que nos interese o lo que no nos interese, la palabra de Dios, lo que hacemos o dejamos de hacer cuando la palabra de Dios está siendo predicada. No sé lo que sucede en vuestras iglesias, pero ¿qué tal van los cultos de oración? Generalmente poca gente acude a los cultos de oración, ¿verdad? Y a veces uno busca lo que tiene que hacer precisamente la tarde del culto de oración. No puedo hacer una gestión, no puedo ir al médico, no puedo hacer otra cosa más que el día que tengo el culto de oración. Eso poco glorifica a Dios, evidentemente. Glorificamos a Dios cuando tenemos contentamiento y estamos satisfechos con lo que Dios ha puesto en nuestra vida. No creemos en un Dios que es poderoso, no creemos en un Dios que es sabio. Decimos sí, ¿verdad? Pues cuando no tenemos contentamiento, cuando nos falta el contentamiento con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, no estamos glorificando a Dios, estamos diciendo que nosotros lo haríamos mejor que Dios, ¿no? Dios sabe lo que hace, nosotros no sabemos, ¿verdad? Así que no solamente contentamiento, sino también gozo incluso. Cuando un siervo se está siempre quejando, ¿qué es lo que denota acerca de su amo? Si yo trabajo con alguien, en la casa de alguien, y siempre me estoy quejando, ¿qué es lo que estoy denotando acerca de ese alguien? Que no es buen amo, ¿verdad? Pues eso es lo que nos sucede a nosotros como cristianos cuando siempre nos estamos quejando. Lo hacemos nosotros mejor, lo haríamos mejor, estamos renegando y debemos de cuidarnos porque la Biblia dice que muchos perecieron en el desierto por su murmuración y a veces podemos llegar incluso a eso. Por contra, glorificamos a Dios cuando le servimos con alegría, con agrado, con prontitud, cuando queremos hacer su voluntad. También cuando llevamos mucho fruto, como dice el Señor, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, cuando perseveramos en hacer el bien. Glorificamos a Dios cuando nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor, cuando vivimos para Dios, cuando gastamos de lo nuestro y nos gastamos a nosotros mismos para Dios, eso dice el apóstol Pablo. Glorificamos a Dios cuando defendemos la verdad de Dios, pero cuando lo hacemos del modo adecuado, porque no podemos defender, tenemos que contender ardientemente por la fe dada una vez a los santos, pero no podemos contender como la gente del mundo, con los métodos del mundo, porque entonces si caigo en eso ya me estoy equivocando. Evidentemente glorificamos a Dios con nuestra alabanza, pero no es la única manera, hermanos. Y no podemos glorificar a Dios con nuestra alabanza si no nos interesan los demás modos de glorificar a Dios que estoy diciendo, porque entonces será una alabanza de labios únicamente y no de corazón. Así que podemos glorificar a Dios con toda nuestra conducta. Cuando compramos, cuando vendemos, cuando contratamos a alguien que trabaje con nosotros, cuando estamos haciendo lo que sea. ¿Qué buscamos cuando compramos? ¿O qué buscamos cuando vendemos? Si tenemos que vender una posesión. Si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y glorificamos cuando llevamos el Evangelio a otras personas trabajando por el Evangelio. Y trabajar significa tiempo, dedicación, esfuerzo,
dinero. En definitiva, glorificamos a Dios con nuestra vida en santidad. Dice el apóstol Pedro que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo. Eso nos dejará o nos llevará a ser menos necios. Nos va a preservar de muchos errores y va a traer muchos beneficios a nuestra vida, porque vamos a ser conformados cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que busquemos la gloria de Dios, porque atraeremos también la nuestra propia bendición. Dios no va a glorificar en la tierra a nadie que no tenga empeño en glorificarle a Él. Así que busquemos la gloria de Dios, porque eso traerá la nuestra y nuestro propio beneficio. ¿Comprendido? Una lección rápida, pero bueno, hay ideas suficientes. ¿Podemos terminar con una oración de este tipo? Yo la voy a leer, pero si queréis, podéis hacerla vosotros mentalmente. Puede ser algo así como lo siguiente: Señor, ayúdame a glorificarte. Soy pobre, ayúdame a glorificarte contentándome con lo que tengo. Estoy enfermo, ayúdame a glorificarte con mi paciencia. Tengo talentos, ayúdame a glorificarte usándolos para ti. Dispongo de tiempo, ayúdame a glorificarte redimiéndolo para ti. Tengo un corazón, ayúdame a amarte más a ti. Tengo una mente, ayúdame a pensar en ti y en tu voluntad. Tú me has puesto en este mundo con este propósito, ayúdame a cumplirlo. Y como aquella viuda que te dio todo lo que tenía, así, Señor, yo me entrego a ti, tómame y capacítame para glorificarte en todo lo que digo, en lo que pienso, en lo que siento, en lo que quiero, en lo que hago, en lo que tengo y en lo que soy. Pues que Dios nos ayude a interiorizar estas cosas, hermanos, y a ponerlas en práctica en nuestras vidas. Que así sea para la gloria de su nombre.